Giancarlo, el delegado del grupo de anestesio, le acabo de enviar la última guía de la AJA 2020. ¿Ya? Les hará llegar a cada uno de ustedes la guía para que ustedes puedan repasar y puedan ver las últimas actualizaciones de NRCP y el manejo que se tiene que hacer. Estas guías, como ven acá en la presentación de inicio, se actualizan cada 5 años. Hay un consenso de cardiólogos, de médicos intensivistas y de médicos internistas en Estados Unidos que se reúnen en la ciudad de Houston, si no me equivoco, y ahí ellos elaboran y actualizan estas guías de RCP para la Sociedad Americana del Corazón. Estas guías obviamente se actualizan de acuerdo a los criterios médico-clínicos óptimos y más avanzados para poder realizar una buena RCP en los pacientes, tanto en el ámbito hospitalario como en el ámbito extrahospitalario. ¿Ok, chicos? Lo que vamos a tocar acá es el RCP básico. Como propósito de este aprendizaje, de esta sesión, vamos a definir lo que es el paro cardiorrespiratorio y lo que es reanimación cardiopulmonar. Vamos a identificar las cadenas de supervivencia según las últimas guías, AJA 2020, conocer los algoritmos tanto del soporte vital básico, que netamente es la clase, y posteriormente en la otra clase ya hablarán sobre el RCP avanzado, según las guías. Vamos a señalar también las características de un RCP de alta calidad, que es lo que últimamente se habla. ¿Qué es un RCP de alta calidad? ¿Ok, chicos? El desarrollo del tema tendrá como interrogante y respuesta en cómo vamos a reconocer nosotros una parada cardiorrespiratoria y cómo nosotros vamos a responder a otros escenarios, ya sea un escenario tanto en el ámbito intrahospitalario, que obviamente ustedes como futuros médicos se van a encontrar, o como en el ámbito extrahospitalario. ¿Qué es un RCP y cómo funciona la cadena de supervivencia? Eso es lo que nos menciona y nos recalca la guía AJA 2020. ¿Y cuáles son los pasos de una RCP básica según este algoritmo? ¿Cómo vamos nosotros a proceder? Y por último, lo que les estaba diciendo, hacen mucha énfasis en esta guía sobre lo que es el RCP de alta calidad, ¿sí? Y eso lo vamos a discutir también en esta ponencia. Entonces, para poder ingresar al tema en sí, tenemos que definir algunos conceptos que tienen que estar claros y que tienen que estar concisos en nosotros, tanto los médicos como los estudiantes de medicina y todo profesional de la salud que desea capacitarse en este tema. ¿Ok, chicos? Entonces, la parada respiratoria es la ausencia de la respiración, apnea, con actividad cardíaca detectable y pulso. Entonces, parada respiratoria, el paciente no respira, pero tiene actividad cardíaca y pulso. Parada cardíaca es el cese de la actividad mecánica del corazón confirmada por la ausencia de pulso arterial central. En este caso, nosotros palpamos el pulso carotidio y la inconsciencia. Entonces tenemos un paciente que está en parada cardíaca. Y la parada cardiorrespiratoria es la interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible de la actividad mecánica del corazón y de la respiración espontánea. El sinónimo de esta parada cardiorrespiratoria viene a ser la muerte súbita cardíaca. Entonces, ya en la parada cardiorrespiratoria tenemos la interrupción inesperada y brusca de todo lo que es la actividad mecánica del corazón y de la respiración espontánea. Y se le conoce también como muerte súbita cardíaca y puede ser reversible si nosotros actuamos a tiempo, chicos. Y para eso ha sido diseñado y creado todos los conceptos de resucitación cardiopulmonar, o comúnmente como se le dice RCP. La muerte clínica, otro concepto importante, es la situación clínica que cursa con ausencia de la respiración, circulación espontánea y función neurológica. Produce en los primeros 4 minutos de la parada cardiorrespiratoria y tiene un daño reversible. Y la muerte biológica es la situación clínica que sigue a la muerte clínica y que cursa con la destrucción anóxica de todos los órganos. Se produce daño irreversible
después de los 10 minutos de parada cardiorrespiratoria. ¿Qué nos quiere decir esto, chicos? Que en múltiples estudios clínicos que se ha demostrado cuando una parada cardiorrespiratoria ha sido revertida, se ha encontrado que a los 4 minutos de la parada cardiorrespiratoria, si se actúa a tiempo, el daño tiende a ser reversible. ¿Qué quiere decir, chicos? Que el daño tanto neurológico como funcional de órganos blancos como el cerebro, el corazón, pueden ser revertidos sin secuelas, a corto y a largo plazo. Entonces se ha demostrado que los minutos después de que una persona sufre de una parada cardiorrespiratoria son fundamentales para nosotros generar un pronóstico de este paciente, si este paciente va a tener alguna secuela o no. Y también se ha demostrado que pasados los 10 minutos ya hay una situación anóxica, eso quiere decir una apoptosis, tanto a nivel de órgano blanco en el cerebro como en otros órganos, que producen un daño irreversible, chicos, que a los 10 minutos, si uno no hizo nada en el contexto de generar una resucitación cardiopulmonar, no realizó ninguna maniobra, este paciente, por más de que realicen posteriori a los 10 minutos las maniobras de resucitación, va a tener secuelas. Y secuelas no a corto, sino a largo plazo. Entonces, lo importante que son los minutos posteriores a la parada cardiorrespiratoria y a saber actuar, chicos. Entonces nos preguntamos todos, ¿qué es el RCP? ¿En qué consiste? ¿Cuál es su definición? El RCP es un conjunto de medidas aplicadas a restaurar la circulación para generar un flujo sanguíneo vital, permitiendo el aporte de oxígeno y energía al corazón y al cerebro. En pocas palabras, el RCP hace un soporte a órgano blanco primario y fundamental, que es tanto la administración de oxígeno y de nutrientes al corazón y principalmente al cerebro, que es uno de los órganos que más se deterioran cuando hay una parada cardiorrespiratoria. Ustedes saben que la apoptosis neuronal inicia posteriori a los 5 minutos de que no haya un soporte tanto oxigenatorio como de alimento en el oxígeno. O sea, si falta la glucosa y falta la irrigación cerebral, unos 5 minutos ya comienza a haber una apoptosis neuronal, y según los estudios demuestran que esta apoptosis es irreversible. Así que hay que tener mucho énfasis en realizar todos estos procedimientos adecuadamente. ¿Ok, chicos? Esta es una imagen importante que deben de conocer sobre cuáles son los pilares para que todo el pronóstico, ¿sí?, y el fin de un paciente sea exitoso. En este triángulo hablamos sobre las bases, que es el RCP básico, que es el soporte inicial. Posteriori ya hablamos y vamos a tocar el tema en una clase siguiente sobre el RCP avanzado, que es el manejo avanzado de la vía aérea, en pocas palabras, y el uso de fármacos. Ya cuando nosotros manejamos la vía aérea de una forma avanzada con una intubación o X dispositivo supraglótico, nosotros estamos hablando de un RCP avanzado. Cuando utilizamos nosotros también fármacos, ¿sí?, estamos hablando de un RCP avanzado. Y por último, el tratar las causas reversibles, ¿no?, las 5H y las 5T, que ya hablaremos más adelante. Después de realizar un RCP básico, que es la base, y un RCP avanzado, vienen los cuidados postoperatorios. Ya cuando el paciente sale de la parada cardiorrespiratoria y pasa a una unidad de cuidados intensivos. Ahí se va a vigilar y se va a mantener tanto la ventilación como la circulación sanguínea, ¿sí?, a posteriori. Entonces, como vemos en este triángulo de la vida, el RCP básico es el pilar fundamental y las bases para que este paciente pueda llegar a una UCI y pueda recuperarse después de una parada cardiorrespiratoria. Entonces nosotros debemos de conocer, chicos, que el reconocimiento en el área, ¿sí?, donde nosotros nos encontramos y encontramos a un paciente con parada cardiorrespiratoria es fundamental. El reconocimiento oportuno de la situación en la cual nos encontramos. El activar el sistema de emergencia, fundamental para que puedan venir socorristas a ayudarnos y nos traigan también el famoso DEA, desfibrilador externo automático, para poder revertir la causa si es necesario desfibrilar a ese paciente.
Las maniobras de RCP, tanto físicas, que son fundamentales, como las compresiones, la apertura de la vía aérea y la E, que es breathing, que significa las respiraciones, son importantes también en este manejo. Entonces, es un conjunto eficaz y rápido que nosotros debemos seguir para poder identificar una parada cardiorrespiratoria y poder a tiempo con todas estas maniobras que vamos a detallar más adelante. Chicos, entonces, el ACLS es el soporte vital tanto básico como el soporte vital avanzado. ¿Qué es la diferencia? El soporte vital básico lo puede realizar persona que tiene cuidados prehospitalarios, importancia porque el soporte Recording in progress. Un personal no de la salud que esté entrenado o que esté capacitado con este tema en sí. Entonces el soporte vital básico lo puede realizar personal de salud y no personal de salud, tanto capacitado intrahospitalariamente como que haya llevado un curso, ¿sí? Y que se haya formado en estos temas del RCP. Porque tanto nosotros como profesionales de la salud como otros profesionales pueden capacitarse sobre el RCP. Existen capacitaciones para maestros, profesores, existen capacitaciones para otro tipo de trabajadores que se encuentren también rodeados de personal, trabajadores que están en oficina, ¿sí? Gente que trabaja en una farmacia, que trabaja en un centro comercial y que tenga la oportunidad de conocer este tema y tenga a su disposición un DEA, que es lo vital. Y ya el soporte vital avanzado, chicos, vendría a ser un personal médico entrenado. ¿Por qué? Porque este soporte vital médico avanzado ya va a tener a disposición medidas avanzadas, como es el asegurar una vía aérea, ¿sí? Con tubo endotraqueal X, pero ya que tenga un manejo de intubación, y el administrar medicamentos, que netamente va a ser encargado por un personal de salud calificado. No cualquiera va a estar manejando medicamentos. Vamos a ver que los medicamentos más importantes es la adrenalina y entre otros que vamos a tratar más adelante. ¿Ok, chicos? Entonces, básicamente este cuadro era para disponer los profesionales y las personas que pueden tener entrenamiento en este tema. Ahora, este cuadro es importante porque nos permite realizar acciones de acuerdo a la situación en la cual nos encontremos, ¿sí? Si vemos a un paciente en síncope, ¿sí? Una situación posictal o fármacos, vamos a evaluar 3 parámetros que son los más importantes: la conciencia, la respiración y el pulso, ¿ok? Si entonces encontramos un paciente que no está consciente, no responde, su respiración es normal y su pulso está presente, entonces podemos nosotros suponer alguna situación, como es el síncope, como es un síndrome posictal o un abuso de fármacos, en el cual nosotros tenemos que actuar. ¿Y qué acción podemos tomar ante esta realidad de este paciente? Colocarlo en una posición, en este caso, lateral de seguridad, que ya lo vamos a ver más adelante y también lo vamos a practicar en las clases presenciales. Entonces, si nosotros tenemos un paciente, por ejemplo, o en otra situación, que no está consciente, que su respiración está normal o ausente y su pulso está presente, vamos a tener nosotros identificado una parada respiratoria y posiblemente este paciente puede estar con una obstrucción de vía respiratoria. Entonces, ¿qué acciones podemos tomar? La maniobra de Heimlich, que lo vamos a detallar más adelante, para qué sirve, y también vamos a realizar un soporte ventilatorio en este paciente. Y por último, y lo que nos compete en la clase, fundamentalmente la parada cardiorrespiratoria, que va a ser un paciente que se encuentre inconsciente, que la respiración esté ausente y que no tenga pulso. Entonces ahí nosotros vamos a realizar una reanimación cardiopulmonar, chicos. ¿Ok? Cada situación, cada escenario, cada evaluación distinta y cada acción distinta, chicos. La posición lateral de seguridad. Esta posición lateral de seguridad se da cuando principalmente el paciente respira y tiene pulso, pero no está consciente. Entonces, ¿qué vamos a evitar con esta posición de seguridad? Que el paciente se aspire.
¿Ok, chicos? Esta posición de seguridad se lateraliza al paciente para que el paciente no se aspire. Principalmente es esa indicación. Y como les estaba diciendo, se puede dar por múltiples situaciones. Como ya en el cuadro anterior habían visto, podría ser por un abuso de fármacos, podría ser por una situación posictal, podría ser también porque un paciente va a convulsionar o está convulsionando. Entonces, lo ideal es que el paciente no se aspire, que las vías respiratorias altas, en este caso la vía respiratoria, la vía aérea, esté permeable, que pueda respirar el paciente. Otra situación es cuando el paciente está consciente o ya está inconsciente, tiene circulación pero no respira o su respiración es pobre. Entonces nosotros vamos a tener en cuenta que el paciente puede estar obstruido o algún objeto extraño puede estar en su vía aérea obstruyéndolo. Eso se ve mucho cuando uno está comiendo, cuando uno está en un restaurante o cuando uno está en un lugar donde hay bastantes personas consumiendo alimentos, ¿verdad? Ven videos ustedes en los cuales por ahí uno se obstruye con alguna comida. Entonces nosotros tenemos que realizar la maniobra de Heimlich, que es colocar un puño justo por encima del ombligo de la persona con el pulgar contra el abdomen. Vamos a cubrir el puño con la otra mano y presionar hacia arriba y hacia adentro con la fuerza suficiente para levantar a la víctima del suelo. Esta maniobra de Heimlich salva muchas vidas diariamente. Es enseñada tanto para el personal de salud como también para otros profesionales que trabajan con gente en general en algún trabajo. Hablan que la asfixia es bastante común, ¿no? La muerte por asfixia ocurre con mayor frecuencia en niños menores de 3 años y en personas ancianas, pero se puede producir a cualquier edad, ¿no? La maniobra ha sido valiosa para salvar la vida y puede ser aplicada por cualquier persona que haya aprendido esta técnica. Entonces, también se han realizado modificaciones de acuerdo al tipo de persona. No es lo mismo realizar una maniobra de Heimlich en un adulto que no tenga ninguna comorbilidad, en el sentido de que no tenga ningún proceso adyacente a esta obstrucción, como por ejemplo en un neonato o en una embarazada. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque el punto donde se va a aplicar esta presión va a ser distinto. Como vemos en este cuadro, la maniobra de Heimlich diferidas pueden darse de diferente forma en lo que es las situaciones, como les decía. Por ejemplo, en un bebé, en un neonato, en un lactante menor, se coloca al lactante boca abajo y se le da palmadas en la espalda para que pueda botar ese objeto de la vía aérea. Otra posición que se puede adoptar es colocar 2 dedos en la mitad del esternón y dar compresiones rápidas hacia abajo para que pueda botar. Otra posición es para las embarazadas. No vamos a generar una presión en el abdomen donde se encuentra creciendo el feto, ¿verdad? Vamos a mucho más arriba del tórax, vamos a generar esa presión, teniendo cuidado de no presionar la parte abdominal. Entonces, después de hablar sobre esto, vamos a tocar netamente lo que son las cadenas de la supervivencia o las cadenas que nos habla la guía, tanto para diagnosticar y poder socorrer a un paciente de parada cardiorrespiratoria en extrahospitalario como intrahospitalario. Vamos a tener que esta actualización de la AJA ya incorpora, a diferencia del 2015, los cuidados posoperatorios cardíacos y la recuperación. Esa es la gran diferencia de la guía 2020 con la del 2015. La incorporación de la unidad de cuidados intensivos postparada y la de la recuperación del paciente. Vamos a tener que acá, en la parte de arriba, vamos a tener todo lo que es la cadena de supervivencia de parada cardíaca intrahospitalaria, ¿sí? El reconocimiento y la prevención temprana de esta parada cardiorrespiratoria intrahospitalaria, la actividad de la respuesta de emergencia, llamar al personal más calificado para poder actuar ante esta parada, la resucitación de la parada con masajes cardíacos de alta calidad o RCP de alta calidad que le hablan, que le llaman en la guía, la desfibrilación oportuna y posteriori, una vez que nosotros recuperamos a este paciente, cuidados post-parada cardíaca y la recuperación. Esta es la cadena y los eslabones de la cadena de supervivencia intrahospitalaria de la AJA 2020.
Y extrahospitalaria, la activación, perdón, de la respuesta de emergencias. Iniciamos también con el RCP de alta calidad, la desfibrilación, el soporte vital avanzado, ya cuando vienen personal más adecuado a poder socorrer a este paciente, los cuidados post-parada y la recuperación. Básicamente esa es la cadena o los eslabones de la última guía actualizada. Entonces, la importancia que tenemos nosotros en este cuadro que podemos ver de realizar una resucitación cardiopulmonar oportuna, de principio a fin. Como podemos ver en este cuadro, me pareció relevante colocar, hacen una comparación en la tasa de supervivencia, ¿ya? De las personas que han tenido un adecuado RCP básico en el contexto de llamada de emergencia, desfibrilador, masaje cardíaco efectivo y posterior y recuperación del paciente. Por ejemplo, en la primera, sin tratamiento y con desfibrilación tardía, la tasa de supervivencia llega hasta el 2%. Imagínense lo bajo que nosotros no actuamos a tiempo ante una parada cardiorrespiratoria. 2%. Por ejemplo, en la parte de abajo, en la segunda, el RCP rápido, han hecho un rápido, pero han desfibrilado menos. Tasa de al 8%. Y mientras nosotros vamos adecuadamente realizando todo esto, vamos teniendo la tercera, alerta inmediata, RCP rápido, desfibrilación tardía, refrigeración rápida. O sea, acá ya hemos tenido una alerta inmediata, un RCP rápido y una desfibrilación rápida. Llega ya hasta el 20%. Y por último acá, alerta inmediata, RCP rápido, desfibrilación rápida y posterior, cuidados intensivos. Tasa de efectividad y supervivencia del 30 al 40%. Entonces nosotros nos tenemos que entrenar para que nosotros, tanto en el ámbito intrahospitalario donde trabajemos, como en algún lugar extrahospitalario, logremos tener esta tasa de supervivencia, que realmente es la tasa que se ha estudiado de acuerdo a tantos casos que se ha dado a nivel mundial, que del 100%, si nosotros actuamos muy bien, realizando todos los protocolos, del 30 al 40% de tasa de supervivencia tenemos en los pacientes. Entonces, igual es menos de la mitad, ¿verdad? Pero tenemos esta tasa de supervivencia y esta es la tasa de supervivencia en la cual realmente se evidencia en hospitales y externamente también cuando hay una parada cardiorrespiratoria. 30-40%. Como ya les decía, chicos, los minutos de oro, ¿verdad? 4 minutos, 5 minutos debemos de demorarnos porque ya a los 4 minutos a posteriori comienza el daño cerebral, que es irreversible, ¿sí? Y a los 10 minutos ya es el daño casi seguro. Entonces, lo importante de lo que es actuar a tiempo, antes de los 5 minutos, chicos, antes de los 5 minutos para tener esa tasa de supervivencia. Entonces, el punto clave y cuáles son los primeros puntos que debemos de seguir, como dice este cuadro. Reconocimiento precoz y rápido de la situación en la cual nos encontramos con el paciente. Vamos a asegurar la escena. Nosotros antes de llamar a la emergencia y tener al SAMU, X bomberos, tenemos que reconocer dónde nos encontramos, en qué situación nos encontramos, con qué pacientes nos encontramos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos salvar al paciente, no queremos que nos pase nada, ¿verdad? No es lo mismo que nosotros encontremos un paciente con parada cardiorrespiratoria en medio de una pista que en un lugar donde nosotros no tengamos algún objeto que nos pueda lesionar, ¿verdad? O una pared que se nos pueda caer. Por eso es importante asegurar la escena, que es lo primero. Posterior a asegurar la escena, que el paciente esté seguro y que nosotros también estemos seguros, vamos a llamar si tenemos a un compañero o alguien que está a nuestro alrededor, que llame a la emergencia, al SAMU, a los bomberos, al hospital y que traigan un desfibrilador. No se les olvide decirles eso. Por favor, llama a la emergencia o llama a los bomberos y trae un desfibrilador. Aseguras el área, haces la llamada de emergencia y posterior a todo eso, que tiene que ser en segundos, vamos a nosotros identificar si realmente el paciente está en parada cardiorrespiratoria. ¿Cómo lo identificamos?
En no más de 10 segundos vamos a evidenciar conciencia, respiración y pulso. ¿Ok, chicos? Conciencia, respiración y pulso es lo más importante. Conciencia, respiración y pulso. 10 segundos a lo mucho. Y una vez que identificas que realmente es una parada cardiorrespiratoria, inicies el RCP básico o las compresiones. ¿Ok? ¿Qué nos habla la guía AJA? Asegura la escena es el primer paso, como ya les estaba diciendo. Compruebe que la víctima responde. Golpea a la víctima en el hombro y exclame, ¿se encuentra bien? Si la víctima no responde, si no aseguras el área, si el paciente está con parada cardiorrespiratoria, efectivamente, activas el sistema de emergencia, ¿sí? Llamas y pides también que te traigan un DEA. Eso es lo primero que se tiene que hacer. Asegurar el área, comprobar que la víctima responda, llamar al sistema de emergencia, DEA. Lo primero. Una vez que ya has hecho esos primeros pasos, vas a, como dice acá, para reducir mínimo la demora en RCP, puedes evaluar la respiración al mismo tiempo que compruebas el pulso. No deberías tardar más de 10 segundos. 10 segundos es lo que habla la guía. Una vez que pasaron los 10 segundos y compruebas que ese paciente está en parada cardiorrespiratoria, inicias el RCP, el masaje cardíaco. ¿Ok? Este es un cuadro de 2015, de la AJA 2015, en la cual nos detallaba qué debíamos hacer si un paciente respiraba y normal y tenía pulso, ¿no? O cuando el paciente tenía pulso pero no respiraba. Hablan en esta guía que no justamente este tema de la respiración no está en la guía 2020, que cuando un paciente respira, ¿sí? Un paciente no respira, pero tiene pulso, vamos a proporcionar ventilación de rescate, ¿sí? Una ventilación cada 5 a 6 segundos, o unas 10 a 12 ventilaciones por minuto. Vamos a activar el sistema de respuesta a emergencia y vamos a continuar ventilando a este paciente, comprobando que tenga pulso cada 2 minutos aproximadamente. ¿Sí? Si el paciente no respira y no tiene pulso, vamos a iniciar los ciclos del RCP, todo lo que es los ciclos del masaje cardíaco. 30 compresiones y 2 ventilaciones. Y posterior, y si llega el DEA, vamos a evidenciar si este ritmo es desfibrilable o no es desfibrilable. Si es desfibrilable, vamos a administrar la descarga, de acuerdo al DEA en el cual nos encontremos, haya detectado si es o no. Y si no es desfibrilable, vamos a seguir realizando el masaje cardíaco hasta que venga el soporte vital avanzado con los fármacos. En este caso, la adrenalina. ¿Ok? ¿Cuál es el cambio que ha habido de secuencia en el RCP del 2015 al 2020? El ABC ahora se convierte en CAB, que vamos a iniciar primero las compresiones, posteriormente vamos a iniciar todo lo que es la apertura y permeabilidad de la vía aérea y por último las respiraciones o la ventilación pulmonar. Entonces, C de circulation, A de airway y B de breathe. ¿Okay? Son siglas en inglés, pero básicamente es eso. Compresiones, vía aérea, respiraciones, apertura de la vía aérea, ¿sí? Y B es lo que es ventilaciones. Las compresiones es lo primero que recomienda la guía AJA 2020. Vamos a tener a un paciente ubicado en una zona que sea rígida. Vamos a tratar de que la zona donde se encuentre el paciente tenga una base rígida para poder hacer las compresiones con éxito. Vamos a ubicarnos a mitad, en centro del paciente. Vamos a colocar, como mencionan acá y como vemos acá en la imagen, la palma de la mano en el tercio inferior del tórax, a nivel inferior de la línea intermamilar, y con la mano dominante vamos a colocar la palma de la mano y con la mano dominante vamos a entrecruzar los dedos de esa palma y vamos a realizar compresiones de calidad. ¿Qué son las compresiones de calidad? En primer lugar, que sean de 5 centímetros a 6 centímetros en lo que es la compresión en sí. En segundo lugar, que nosotros tengamos la capacidad de que este tórax, después de realizar esa compresión, se expanda nuevamente, ¿sí? No vamos a doblar los codos. Los codos y los brazos tienen que estar rectos y toda la fuerza lo tiene que ejercer
la parte del dorso del cuerpo del que está haciendo la resucitación cardiopulmonar. ¿Sí? La maniobra frente-mentón es importante para poder aperturar también la vía aérea. Vamos a colocar a la víctima boca arriba, apoyar una mano sobre la frente para inclinar la cabeza hacia atrás y con yema de dedos o manos bajo mentón vamos a elevar el mentón, vamos a realizar la apertura de la vía aérea. Esta se llama maniobra frente-mentón, en la cual tratamos de alinear el eje faríngeo como el eje laríngeo y el eje oral. ¿Para qué? Para que se pueda aperturar mejor la vía aérea y podamos realizar óptimas ventilaciones, que son estas, que es lo último, las ventilaciones. Entonces las ventilaciones se dan con dispositivo supraglótico, con dispositivo de un tubo endotraqueal, en este caso tengamos una vía aérea ya asegurada en un RCP avanzado, y si no contamos con eso, con una máscara facial, como vemos acá, con un ambú o un dispositivo de balón autoinflable, o si no tenemos en todos estos dispositivos, boca a boca. Vamos a hablar al final del tema que ha cambiado con respecto al COVID, porque cuando inició el COVID ya se obvió esta parte, ya no se dan las ventilaciones, eso lo vamos a tratar al final de la exposición. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Qué es lo que se recomienda? Realizar las compresiones torácicas con una frecuencia de 100 a 120 por minuto. Eso habla en la guía que tiene que ser fundamental en todo tipo de paciente. 100 a 120 compresiones por minuto. Comprimir a una profundidad mínima de 5 centímetros, en este caso 2 pulgadas. ¿Sí? Permitir una descompresión torácica completa después de cada compresión, que es importante. ¿Sí? Reducir al mínimo las pausas y ventilar adecuadamente. 2 ventilaciones después de 30 compresiones. Ese es un ciclo, ¿ya chicos? El ciclo consta de 30 compresiones, 2 ventilaciones. Es un ciclo de masaje cardíaco. Realizado cada ventilación durante un segundo, asegurándose que produzca la elevación del tórax. ¿Y qué es lo que no se tiene que hacer? Comprimir con una frecuencia menor a 100 o mayor a 120. Siempre tenemos que tener claro que es de 100 a 120 por minuto. Comprimir a una profundidad inferior a 5 centímetros o superior a 6 centímetros. Apoyarse en el pecho entre compresiones. Interrumpir las compresiones durante más de 10 segundos. Proporcionar demasiada ventilación, es decir, demasiadas ventilaciones o ventilación excesivamente fuerte. O sea, hay que tener mucho cuidado con esto. Por eso tenemos nosotros, tanto en pacientes adultos, niños como en lactantes, tener a la víctima en una superficie plana, que no sea una superficie, que no sea una base que sea débil, porque vamos a realizar fuerza hacia abajo. ¿Ok, chicos? Como ya les estaba diciendo, tenemos que realizar cuanto antes, después de haber detectado que el paciente está en parada cardiorrespiratoria, estas maniobras, ¿sí? Y tenemos que pedir el DEA. En el adulto, ¿cómo hacer la secuencia? Con uno o dos reanimadores, 30 compresiones, 2 ventilaciones. ¿Y cómo se va a realizar? Se van a realizar 5 ciclos en 2 minutos. ¿Qué quiere decir? 32, 32, 32, 32, 32, 2 minutos. Posterior a eso, controlamos el pulso en el paciente. Vemos si ya presenta pulso. Si no presenta pulso, puede ser seguir el mismo operador, o si tiene otro que lo pueda ayudar, suplirlo a ese operador. Dicen que los cambios de operador para que puedan hacer el masaje cardíaco tienen que hacerse cada 2 minutos o cada 5 ciclos. Ya sabemos que cada ciclo es 32, ¿ok, chicos? Y ahí nosotros calculando vamos a realizar las 100 a 120 compresiones por minuto. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que difiere en un adulto, un adolescente de un niño y un lactante? Que la reanimación, si nosotros tenemos un reanimador, va a continuar igual, 32. Pero si tenemos 2 o más reanimadores, va a cambiar, chicos, en un niño y un lactante. Van a ser ahora 15 compresiones y 2 ventilaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que va a aumentarse más las ventilaciones en un niño y un lactante. Las compresiones van a ser igual, 100 a 120, ¿sí? Vamos a tener, obviamente, que diferir en la profundidad de las compresiones, tanto en un adulto como en un niño. Van a ser 5 centímetros, pero en un lactante ya va a ser menos, pues no, obviamente son 4 centímetros.
1,5 pulgadas. Y también, por último, la colocación de las manos, ¿sí? La colocación de las manos en el adulto va a ser en la mitad inferior del esternón, como les estaba diciendo, en niños también, y en el lactante va a diferir. Van a ser 2 dedos en el centro del tórax, justo por debajo de la línea de los pezones, cuando es un reanimador. Y cuando son 2 o más reanimadores, 2 pulgadas y manos alrededor del tórax. 2 pulgadas y manos alrededor del tórax, en el centro del tórax, y justo por debajo de la línea de los pezones. Eso lo vamos a ver en unas imágenes que le voy a mostrar más adelante, y unos videos. Vamos a tener también que la descompresión tiene que ser completa en todo tipo y disminuir lo mínimo las interrupciones, ¿sí? Menos de 10 segundos. Entonces tenemos acá esta diapositiva que es importante. Esta diapositiva nos permite ver la frecuencia, la profundidad, la reexpansión, que no sea interrumpida, y las ventilaciones. ¿Qué vamos a realizar acá? 30 compresiones, 2 ventilaciones. Cada ciclo involucra esto. ¿Y cuánto nosotros vamos a evidenciar si el paciente tiene pulso o no? Cada 2 minutos, que es lo que equivale a 5 ciclos. ¿Sí? Al terminar los 5 ciclos se busca la presencia del pulso. Los rescatadores intercambian cada 2 minutos, como le estaba diciendo, esto agota, esto cansa. Entonces cada 2 minutos, cambio, cambio, cambio. Y siempre tratar de buscar al personal más fuerte, en este caso más idóneo, que pueda realizar las compresiones. Si en el grupo nosotros tenemos a una persona que tenga las capacidades físicas, que sea más alto, más fuerte, con mayor masa muscular, que esa persona sea la que inicie y la que esté a disposición de realizar esa maniobra de masajes cardiopulmonares. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir con esos 5 centímetros, chicos, como le estaba diciendo, de profundidad. Tenemos que cumplir con esos 100 a 120 compresiones y tenemos que cumplir que se expanda el tórax. Entonces, eso se llama un RCP de calidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a usar en el transcurso del RCP? Un DEA, un desfibrilador externo automático. Eso es lo que vamos a usar nosotros en este RCP básico, ¿sí? ¿El DEA cuándo se va a usar? Obviamente cuando nosotros nos encontremos en una situación de parada cardiopulmonar en la cual nos encontremos en la calle, externos al hospital, porque externos al hospital es donde vamos a encontrar este DEA, ¿sí? Este desfibrilador no va a estar en el hospital. En el hospital tenemos desfibriladores mecánicos, en el cual nosotros ajustamos los joules que vamos a descargar. Entonces, este desfibrilador externo automático va a encontrarse netamente en tiendas, supermercados, moles, centros deportivos, colegios, ¿sí? Y este es un equipo que nos va a ayudar rápidamente a identificar un ritmo desfibrilable de un ritmo no desfibrilable. ¿Por qué? Porque como su mismo nombre lo dice, externo, desfibrilador automático externo, él va con los parches que nosotros vamos a pegar de acuerdo al apex y al esternón del paciente, va a detectar a voz si es un ritmo desfibrilable o no, ¿sí? Vamos a ver ya en la práctica posteriori cómo es el funcionamiento de esta máquina, y esta máquina incluso nos va a decir a voz cuándo descargar, ¿sí? Cuándo estar preparados y cuándo retirarse para hacer la descarga eléctrica. Estos DEAs vienen de diferentes marcas, los parches vienen de diferentes tamaños. No es lo mismo un parche de un adulto que de un niño, de un lactante, ¿sí? Y ellos mismos van a calcular la carga de joules que se le va a realizar al paciente, ¿sí? Nosotros no vamos a programar nada, simplemente vamos a instalar los parches para poder ver si es un ritmo desfibrilable o no, ¿ok? Entonces, en la energía de desfibrilación nosotros tenemos los DEAs y tenemos los desfibriladores mecánicos. En los desfibriladores mecánicos, que no los tenemos acá en la figura, en la imagen, vamos a tener 2 tipos, tanto los bifásicos como los monofásicos. ¿Y cuál es la diferencia entre los bifásicos y los monofásicos de los desfibriladores mecánicos del hospital? Es que en estos bifásicos va a llegar hasta una dosis máxima de 200 joules. En cambio, en los monofásicos vamos a tener una dosis máxima de 360 joules. Y eso lo vamos a evidenciar cuando estemos en el hospital y podamos
en algún momento ver un desfibrilador, vamos a ver cuántos joules llega. Si llega hasta 200 es un bifásico. Si llega hasta 360 es un monofásico. ¿Y cuál es la dosis que vamos a dar si nosotros nos encontramos con una parada cardiorrespiratoria en el hospital? Porque ahí sí nosotros tenemos que regular la dosis de joules. La dosis máxima recomienda. Si es 360 la dosis máxima en un adulto, esa es la dosis que tú tienes que descargar en el paciente. Si es bifásico, 200 joules. ¿Sí? No tengan miedo, chicos, es la dosis máxima. ¿Y cuáles son los ritmos que son desfibrilables y los ritmos que no son desfibrilables? Básicamente, en todo compendio, en toda teoría, son dos, ¿sí? Son dos. La taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular. Esos son los ritmos desfibrilables, en los cuales nosotros vamos a utilizar descarga eléctrica, tanto de DEA como desfibrilador mecánico. Y los ritmos no desfibrilables es la actividad eléctrica sin pulso y la sistolia. En este caso solamente vamos a realizar masaje cardíaco o RCP y la administración endovenosa de adrenalina. ¿Ok, chicos? Entonces, básicamente estos son los ritmos desfibrilables, taquicardia ventricular sin pulso y fibrilación ventricular, y los no desfibrilables es la actividad eléctrica sin pulso y la sistolia. Uno se desfibrila, el otro no. ¿Sí? Para eso se usa. No puedes desfibrilar un ritmo desfibrilable en un ritmo no desfibrilable. ¿Ok, chicos? No generas ningún beneficio en el paciente. No lo sacas de paro. Al contrario, le genera mayor daño. ¿Sí? Entonces, la desfibrilación precoz es importantísima. Como ya estaba diciendo, existen los dos tipos de ritmos, tanto ritmos chocables o desfibrilables como no desfibrilables. Y el DEA automáticamente después de colocar los parches va a detectar el ritmo. Y una vez que detecte el ritmo, él mismo te va a decir, el ritmo desfibrilable, apártense, presiona el botón rojo para poder realizar la descarga. Y el mismo DEA va a calcular la dosis que se va a realizar, ¿ya? De Joule que se va a colocar. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Obviamente, vamos a nosotros tener un paciente en decúbito, tratar siempre en lo posible de colocar los parches en la piel seca, ya que no esté mojada. Justo en el lugar donde se va a colocar esos parches, tienen con una toalla secarlo. ¿Sí? Enciende el DEA, vas a encender el DEA o un botón que enciende, prepara el pecho, coloca los parches, haz que el DEA realice un análisis, el DEA mismo va a realizar el análisis, aplica la descarga a la víctima si es necesaria y sigues con el RCP. Cuando paras del RCP, cuando veas y evidencias que el paciente tiene pulso y respira. ¿Ok, chicos? La mayoría de las paradas son de origen cardíaco. Hablan que las paradas cardiopulmonares en general vienen el 80% por aterosclerosis coronaria, los infartos, los famosos infartos, ¿sí? Por grasa en el corazón, en las arterias del corazón. Otros son por la miocardiopatías, hipertrofia, entre otras también, ¿no? Insuficiencia cardíaca. Las víctimas de muerte súbita pueden tener un accidente de ritmo presentes, ¿sí? Cuando hay una parada cardiorrespiratoria, se ha encontrado, por ejemplo, que en el 75-80% son ritmos desfibrilables. O sea, la fibrilación ventricular es la que va a la cabeza con la taquicardia ventricular sin pulso. Entonces, chicos, ya para que se hagan una idea por historia, por epidemiología, que una parada cardiorrespiratoria se da principalmente por aterosclerosis o miocardiopatías cardíacas y son ritmos desfibrilables. En el 80%, mira, más de la mitad son ritmos desfibrilables. Entonces, tenemos que saber usar el desfibrilador, el DEA. Tenemos que saber, conocer cómo se usa. Y los no desfibrilables ya son el 20%, ¿no? La actividad eléctrica sin pulso y la sistolia. En conclusión, chicos, esto es RCP básico. Hasta acá llegamos. El RCP básico, básicamente, como su mismo nombre lo dice, es reconocimiento del área, masaje cardíaco, utilización del DEA hasta que venga el RCP avanzado, que ya va a ser todo lo que es vía aérea y todo lo que son fármacos. Entonces, como conclusión, el paro cardiorrespiratorio es una condición que de cese de función del corazón-pulmón puede ser revertida mediante maniobras de RCP. La cadena de supervivencia permite brindar atención adecuada al paciente que sufre parada cardiorrespiratoria. El algoritmo de RCP del AJA 2020 establece prioridad a las compresiones torácicas para reanimar a un paciente con parada cardiorrespiratoria. Entonces, un RCP de calidad se centra en compresiones torácicas fuertes, rápidas y con pocas interrupciones. ¿Okay?
Entonces, chicos, espero que hayan entendido. Ahora, por último, les estaba diciendo qué es lo que cambió en la última diapositiva que le dije que iba a cambiar las ventilaciones, ¿verdad? Entonces, lo que es el breathing o las ventilaciones se están obviando en estos tiempos, ¿sí? Entonces, ¿por qué se está obviando? Por la pandemia, por el COVID. Ya no se hace la respiración boca a boca, como se explica por tiempos de pandemia, y se centra netamente en compresiones hasta que llega el día y hasta que llegue un personal entrenado y que tenga todo el equipo de protección, el EPP adecuado, para que pueda darle soporte ventilatorio a ese paciente. Eso es lo que ha cambiado en tiempos de COVID, ¿sí? Entonces, en tiempos de COVID se detecta que el paciente esté sin pulso, que el paciente esté en parada cardiorrespiratoria, se llama a la emergencia, ¿sí? Se pide ayuda, el tórax se adecua el tórax para que comencemos nosotros a realizar el RCP, el masaje cardíaco. Seguimos nosotros con nuestra mascarilla y el paciente también, no le quitamos la mascarilla, ¿ya chicos? El paciente sigue con su mascarilla nosotros y nos concentramos netamente en realizar masaje cardíaco, posterior a colocar el desfibrilador, el DEA, y por último, después de que nosotros hagamos el masaje cardíaco y desfibrilemos si es necesario, ya viene el equipo entrenado, el equipo avanzado, para que ellos puedan tocar y puedan ya estar netamente en sí en manejar esa vía aérea. Nosotros no. Eso es lo que ha cambiado en el RCP en tiempos de COVID, que ya no se da la respiración. ¿Ok, chicos? Eso sería todo. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, alguna pregunta,